con el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la misma Armada del Ecuador, en lo que corresponde a cómo enfrentar tsunamis en tiempos de pandemia, es decir, del COVID-19. Hay que entender que hemos venido trabajando de forma sistemática varias instituciones, como por ejemplo la Agencia de Cooperación Internacional JICA, y pues bueno, en este proceso de sensibilización, insistimos, de la comunidad para que pueda entender la gravedad de este asunto, puntos de encuentro, rutas de evacuación, simulacros, simulaciones, algo que ya hemos hecho claramente, pero ahora, ¿cuáles son esos instrumentos materiales, medidas de bioseguridad que debemos tomar en momentos de que ahora estamos en el COVID-19? Antes se lo hacía a través de los estudiantes, se estaba preparando. Ahorita se complica un poco más o se sigue o se va a dialogar con los docentes a efectos de también hacerlo de manera virtual. Claro, es de manera virtual. Iniciamos con 23 unidades educativas este mes, vamos a iniciarlo, 1181 docentes en este marco, programas sobre qué son tsunamis, cómo enfrentarlos, cuáles son las rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas de seguridad dentro del Cantón Esmeraldas, cuál es ese mapa de inundación. La Armada también facilitará a través de sus elementos puntos sobre la seguridad marítima, y pues también Cruz Roja en el marco de este trabajo sobre cómo primeros auxilios, pero desde forma telemática. Y luego esto será trasladado en conjunto también con este equipo a los estudiantes, sobre todo de las unidades educativas donde existe un mayor riesgo y donde ellos pueden vivir también, claro, ¿no? Nuevamente. Pero este tema es importante hacerlo primero por el proyecto del Ministerio de Educación, que es educación en casa, ¿no? Y así lo vamos a mantener hasta que las clases presenciales se mantengan suspendidas, que es una disposición, primero del COE nacional y del COE cantonal también, ni siquiera aprobar planes piloto en esta materia. Ingeniero, hay sitios ya, hay zonas de riesgo, aquí la conocemos, pero se le sigue recordando a la población, son zonas de riesgo, lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir. Claro, esto es un tema de concienciación, y la concienciación no es solo de un día para otro. El proceso de concienciación son proyectos largos de tiempo en lo que hay que recordar la comunidad. Recuerden que la conciencia del riesgo a veces se pierde, es decir, alguien se olvidó de que existió un evento sísmico como el del 16 de abril del 2016, y entonces al inicio éramos muy cuidadosos en el tema, por ejemplo, de dormir, de la mochila familiar, de la construcción de la casa, dónde la hago, cómo la hago, pero luego poco a poco se va diseminando ese temor y empezamos nuevamente un proceso informal de construcción de casa, o ya nos olvidamos de la mochila familiar de emergencia. Esto hay que hacerlo y mantenerlo. Y hay que generar obras de mitigación, es decir, toda esta campaña de concienciación tiene que ir acompañada de obras de mitigación, y en eso se construye la Agenda de Reducción de Riesgos, que será entregada el Día Internacional de la Reducción de Riesgos, es decir, el 13 de octubre, en un proceso con los hermanos japoneses. Vamos a trabajar en esto, será un evento también al cual será invitada la prensa, porque el 13 de octubre es el Día Internacional de la Reducción de Riesgos, y haremos algo sumamente importante y novedoso e histórico para el Cantón Esmeraldas. Ingeniero, esto no significa que estamos alarmando a la población, estamos preparándose, la población se está preparando, se la está orientando en lo que se debe hacer antes, durante y el después. Sí, en todo momento, primero hay que entender algo. Todo evento sísmico y tsunamigénico no tiene un precedente para poder decir, o no se pueden predecir, ¿no? Son temas que a nivel mundial no pasa. Y también a Esmeraldas, también al país. Es decir, no sabemos cuándo. Pero podemos determinar que tenemos que preparar a la población en los momentos en los que nos pase. Y si nos pasara en un momento como esto, tenemos que sumar a esto medidas de bioseguridad, y tenemos que saber qué hacer en el tema del distanciamiento, y qué poner adicionalmente en esta que es, ya debe ser nuestra, la mochila familiar de emergencias. Ya, otros temas relacionados al COE cantonal, últimas resoluciones. Hay una situación que me preocupa y que debe estar claro. Estamos en semáforo amarillo, no circulan todos los vehículos diariamente, y también qué va a pasar con las discotecas. Se habló que incluso se las iba
a darle la apertura? A ver, primero hay que entender que nos mantenemos en semáforo amarillo y que hay mucho que ver el tema de la circulación de las personas y algunas de ellas contagiadas, algunas asintomáticas, por cierto. Esto tiene mucho que ver con también el comportamiento y la circulación vehicular. En todo caso, por este momento siguen restringidas en función del último dígito de placa. Se analiza semanalmente si esta medida es necesaria o no. Lo único que tenemos claro es que hasta el 31 de octubre existe una emisión de salvoconductos por parte del Gobierno Nacional y a través del COE Nacional, página www.gov.es. Por lo tanto, nos mantenemos en ella. Segundo, en el caso de los bares, discotecas, se escuchó a través de la Mesa Técnica de Productividad y Medios de Vida, es decir, la Mesa 6, del COE cantonal, para que ellos generen sus propuestas. Entregaron sus protocolos, sus propuestas, mismas que son estudiadas por este ente técnico, ¿no? Seguramente se harán propuestas de planes piloto, de bares o de discotecas, dependiendo, es decir, hay que sectorizar si unas cosas son bares abiertos, otras serán bares cerrados, otras serán discotecas, cómo se va a manejar la distribución interna de la discoteca, pero los tiempos, los únicos que podemos manejar en caso del tiempo es el pleno del Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón. Todos los días sábados se hace un análisis pormenorizado de todo el sistema de salud, de todo el sistema de seguridad. Las propuestas, claro, son muy bienvenidas, pero los tiempos dependerán de las condiciones en este momento de Esmeraldas en el tiempo de pandemia. A mí particularmente me preocupan las discotecas, usted sabe, que eso se llena y eso será un lugar de contagio y habrá que analizar muy profundamente esta situación. Exacto, hay lugares, por eso decía, hay bares abiertos, hay bares cerrados, hay que tener la distinción de este tema y se generarán fases, planes pilotos y esto será importante para volver y retomar la normalidad. Pero insisto nuevamente y lo voy a recalcar, todo dependerá del comportamiento del virus, del comportamiento también ciudadano, porque ahí habrán lugares en donde se debe usar obligatoriamente mascarillas y en otros probablemente no. Del virus que no se ha ido todavía. Indudablemente, y esto podremos tenerlo siquiera hasta el año 2021, el primer semestre del 2021, y las medidas tienen que ser progresivas, paulatinas. ¿Qué quiere decir? Voy tomando medidas en función de este comportamiento, no abrirlas todas para luego retornar a un confinamiento. Eso no nos corresponde, esa parte no es técnica y esto es lógicamente que en algunas partes del mundo les ha tocado hacerlo. Y eso no es adecuado porque cuando usted genera la apertura completa de ciertas medidas, lo que va a generar son muertes y son más índices de hospitalización. Y eso no debe pasar. Puede generarse muertes de personas que son inocentes, pues personas que probablemente desconocen este patrón del riesgo, lo que le decía la conciencia. Y otros también lo conocerán y por eso es que están usando sus mascarillas y usan sus medidas de bioseguridad. Esto hay que entender al ciudadano, que todo parte de usted y todo culmina en usted. Es decir, usted inicia las medidas de bioseguridad, usted se lava las manos constantemente. Y termina en usted si es que va al hospital. Termina en usted si es que usted fallece. Entonces, es responsabilidad ciudadana y que es también deber de las autoridades ir tomando las medidas en función de este patrón del COVID-19. A mí me preocupa el asunto clase. En Esmeraldas y en el país yo creo que no hay condiciones para las clases presenciales. Personalmente también lo creo así, mucho más allá de mi condición de primer asesor del COE cantonal, pero esto se toma a nivel, claro, esto se toma como un cuerpo colegiado. Y hasta ahora la decisión responsable de este COE cantonal de Esmeraldas es no permitir planes piloto, no permitir que se generen clases presenciales para los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, las recomendaciones. Por supuesto, el tema del COVID no se ha ido. Las medidas que podamos tomar las autoridades y las instituciones siempre dependerá de este patrón de conducta y de patrón de movilidad del COVID. Las decisiones irán siendo paulatinas y progresivas en el marco del retorno a esta nueva normalidad